Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Olga, Argemino, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Hola, ¿qué Buenas tal? Muy tardes. bien. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania, que como digo siempre, lamentablemente es que tengamos que seguir hablando de ella porque no ha acabado con la victoria de Ucrania. Y vamos a hablar un poco de la actualidad. Argemino, ¿qué te parece un poco la situación que se encuentra? Que quizás lo más llamativo es la visita de Orbán, ¿no? Sí, yo la verdad que he estado muy metido en la cuestión de los Estados Unidos, que nos absorbe absolutamente todo el tiempo, ahora que estamos en campaña electoral. Pero la guerra en Ucrania, evidentemente, juega un papel importante también en las elecciones. En clave electoral, es verdad que aunque la realidad geopolítica es compleja y siempre hay matices para todos los gustos, eh, la situación en Ucrania beneficia en general a Donald Trump, porque Donald Trump tiene un arma retórica que es muy sencillita de blandir y a mucha gente le coincide, a pesar de que, como digo, hay 100.000 matices. Y es que bajo su presidencia, entre 2017 y 2021, Estados Unidos no se metió en ninguna guerra gorda y ahora Joe Biden pues tiene dos abiertas. Una en Ucrania, donde Estados Unidos, pues evidentemente es el sponsor, el apoyo número uno de Ucrania, y otra pues en Oriente Medio, que también eh, está relacionada con la de Ucrania en el sentido de que la actualidad y toda la información ha gravitado desde el pasado octubre, en parte desde Ucrania, que había tenido nuestra atención durante más de 2 años, hasta, bueno, en ese caso, más de un año y medio, hasta Oriente Medio, ¿no? Entonces, todo esto también pues juega un rol en la campaña. Y ahora, por ejemplo, el debate en Estados Unidos es sobre la capacidad de Joe Biden para continuar de presidente otros 4 años y medio. Sería reelegido, digamos, juraría su cargo en enero del 2025. Y en estas condiciones, pues tendría la agilidad mental pues, para lidiar con la enorme y creciente ristra de problemas que enfrenta los Estados Unidos. Sobre Ucrania, más en particular, he visto algunas referencias acerca de esa cumbre celebrada en Suiza hace unos días y, por lo que he percibido, parece que el presidente Volodymyr Zelensky no ha enarbolado los objetivos maximalistas que tenía desde el principio de la invasión a gran escala por parte de Rusia. Es decir, la recuperación completa del territorio, juzgar a los criminales rusos por crímenes de guerra y otras cuestiones que muchas personas han juzgado como surrealistas, ¿no? Y esto pues parece que ha desatado algunos roces dentro de Ucrania. Por ejemplo, el portavoz, el jefe de prensa de la brigada Azov, ha dicho que no puede haber una paz sin victoria, eh, que ha sido un guiño a uno de los consejeros de Zelensky que parece que no, por una pregunta directa no ha defendido los objetivos maximalistas y esto parece que ha causado nerviosismo. Evidentemente, la Brigada Azov es solamente un porcentaje muy pequeñito dentro de las Fuerzas Armadas, con lo cual tampoco es que tenga un peso que digas tú se ha pronunciado un gran jefe de la oposición o una gran fuerza influyente dentro de Ucrania, pero bueno, hay cositas que está bien tener en cuenta, ¿no? Porque lo que ocurre en Ucrania evidentemente tiene muchas dimensiones, la dimensión de qué está pasando dentro de Rusia, el esfuerzo bélico ruso, la dimensión del apoyo de los aliados a Ucrania, los aliados occidentales, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea, y luego también la situación interna en Ucrania, la popularidad de Zelensky, en qué dirección fluctúan las encuestas de opinión que se pueden hacer, aunque es difícil en estos tiempos de guerra total. Y bueno, ese es un poquito el paisaje que ahora mismo tengo en mente. Estoy seguro de que Olga y Nacho pueden añadir mucho más. Olga. Bueno, Ucrania ahora está recibiendo finalmente las armas occidentales. Hemos estado de régimen, digamos, casi 7 meses y se ha sentido mucho. Se ha sentido tanto a nivel anímico en Ucrania, entre todos nosotros, perder un poco la fe, porque cuando tus militares no tienen con qué disparar, o sea, literalmente dicen no tenemos nada con qué luchar, y cuando Ucrania suple la artillería con drones, porque no tiene otra opción, y cuando pierde las posiciones que podría no haber perdido si hubiera recibido el armamento regular, como por ejemplo la ciudad de Avdiivka, ¿no? Que Rusia ha conseguido destrozar y tomar.
Y entonces ahora como que Rusia sigue con su ofensiva, tanto en Kharkiv, aunque está parada ya, como en la zona de Donetsk, que es el objetivo principal, porque Kharkiv es una maniobra de distracción, ¿no? Ahí Rusia intenta abrir el frente para diseminar todas las fuerzas ucranianas, pero también disemina, perdón, sus propias fuerzas. Así que muchas veces lo que ellos piensan que es una ventaja, luego acaba con ellos. Entonces llevan unas pérdidas tremendas estos 2 meses. El mes de mayo y el mes de junio han sido los meses casi récords de las pérdidas rusas, de casi 30.000 personas de pérdidas irrecuperables. Y esto también se nota, ¿vale? Eso se nota a nivel anímico, porque una cosa cuando tú disparas una vez y tu enemigo 20, y otra cosa es la proporción que tenemos ahora, que es un disparo ucraniano, son 3 disparos rusos. Para nosotros era ni soñarlo, ¿vale? Nunca hemos tenido esta cantidad de misiles, para nosotros grandes, ¿no? Pero no es suficiente. Entonces, Ucrania ya a nivel de la población está consciente que esta guerra depende de las armas que nos manden y de los permisos de usarlos, las armas correctamente, ¿no? Porque tenemos una guerra luchando con las manos atadas y ya hace varias semanas se nos permitió usar las armas norteamericanas en el territorio ruso, que esto es una cosa absurda que estaba prohibida durante casi 2 años y medio. Vale, entonces es una guerra que es como friki, ¿no? A uno le matan, le destrozan, le destruyen y tú no puedes. O sea, no te dicen tú no. A ti sí, pero tú no. Entonces, si Ucrania consigue armas y, por supuesto, permisos de atacar en el territorio más amplio, no hace falta mandar misiles americanos a... Vale, esto no es necesario. Pero limpiar todo lo que son bases militares, logísticos, centros logísticos de preparación en el territorio ruso próximo a la zona de la guerra, pues nos ayudaría mucho y cambiaría este curso de esa guerra. Por supuesto, sin aviación no se puede hacer y sin armas, digamos, de largo alcance tampoco. Entonces, esa guerra no depende tanto de Ucrania como de, digamos, la decisión de nuestros aliados, porque Ucrania está luchando, ha luchado sin armas y está luchando con más armas, digamos, con más o menos, pero seguimos. Todo es la cuestión de hasta qué punto nos permitirán que nos destruyan, ¿no? Y que permitirán que no podamos responder correctamente. Y Rusia ya está sintiendo incluso estos 100 kilómetros que tenemos de permiso, las regiones fronterizas como Bielgorod, incluso otras regiones como Briansk y Kursk, ya lo notan, ¿vale? Ya lo notan algunas cosas de que les va llegando la guerra, digamos, tal, de una forma mucho más intensa. Y esto es lo que está pasando ahora. Nacho. Sí, a ver, en cuanto al frente, ayer reporté hubo un cambio en la tendencia en 2 lugares en particular. Uno en Kremina. En Kremina, desde el año 2022, Rusia intenta avanzar. Recordemos que la contraofensiva, Ucrania llegó hasta los bosques de Kremina. En los últimos meses Rusia había logrado hacer retroceder a los ucranianos, pero en la última semana Ucrania recuperó una porción de territorio que a los rusos les había llevado 6 meses tomar. El segundo logro fue que Robotine, que desde mayo la propaganda rusa había anunciado que había sido ocupada nuevamente, llegaron las imágenes de soldados ucranianos en el centro del asentamiento. Es decir, lo que estaba contando recién Olga, se empieza a notar una diferencia muy importante
cuando la ayuda llega en tiempo y forma. La derrota, porque ya puedo decir tranquilamente, la derrota del frente de Vopshansk a partir del avance desde Belgorod, y digo que es una derrota porque la cantidad de soldados y vehículos que empeñó Rusia en abrir ese frente, que pudo haber sido para transferir tropas ucranianas a ese frente, pero que en vistas de la cantidad de pérdidas que tuvo, no puede ser calificado de otra manera como una derrota, porque hay que decirlo, más allá de que fuera para distraer tropas, también intentaba poner a la ciudad de Kharkiv a tiro de artillería. Eso no lo lograron, y eso es una derrota. Y empieza a notarse un cambio, por lo menos un cambio de tendencia. No es que el frente se dé vuelta, pero ya Rusia no está logrando avanzar, sí, en otro frente sí, pero también es Ucrania la que libera territorio. O sea, esto no estaba pasando en los últimos 6 meses, hay que decirlo. Liberó Klitschivka, sí, es cierto, pero en el resto de los frentes Rusia avanzaba de 50, 20, 100 metros, o hasta podía avanzar hasta 500 metros en un día o en 2 días. Pero esa tendencia se revirtió. En el ámbito más amplio, creo que hay 2 noticias importantes. Una es Estados Unidos, coincido con Argemino, con respecto a que allí se están manejando cuestiones muy, muy importantes para la guerra. Pero yo voy a poner énfasis en una declaración de Trump, hecha en una manifestación en Virginia, cuando dijo, para un presidente astuto, ni Corea del Norte, ni Rusia, ni China son los enemigos. Con lo cual, tengo la impresión que el día posterior al debate, en el que se consideraba que había tenido un avance, logró revertirlo se tropezó con su propia lengua, porque en momentos en que se supone que debía haber bajado los decibeles de su pro-putinismo, volvió a repetir un concepto que en el pasado le había traído bastantes problemas, particularmente porque la cuestión del nacionalismo y el aislacionismo están puestos como parte, no principal, pero sí parte de la agenda electoral. El segundo frente, y me parece que acá estamos con muchísima presión de la propaganda, ¿sí? Es mucho más lo que pasa en la propaganda que en la realidad. Se anunció que el resultado de la primera ronda de las elecciones en Francia eran un revés para Ucrania. Está lejos de la realidad. Eso está muy lejos de la realidad. En primer lugar, todavía no están definidas. Falta muchísimo. Para que haya un cambio real en el mapa político de Francia y por lo tanto pueda influir en su política exterior de manera limitada, ahora explico por qué, debería ganar Le Pen con más de un 50% de los votos, ¿sí? Por cómo funciona el sistema francés. Obtuvo el 34% y tiene una enorme coalición que está armando en contra. Aún si ganara Le Pen en las elecciones anticipadas legislativas, la política exterior de Francia hasta el 2027, hasta mayo de 2027, va a estar en manos de Macron. Es el presidente de la República el que define la política exterior. Quizás desde la Asamblea podrían obstaculizar el envío de tropas, pero lo que no pueden hacer es evitar el apoyo de Francia en los foros internacionales, ni frenar la ayuda que ya fue anunciada. ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión que los grandes titulares fueron Biden está senil y triunfó la derecha en Francia, y eso tiene influencia directa sobre Ucrania, tanto por el apoyo estadounidense como por el apoyo europeo. Y sin embargo, cuando uno comienza a ver el detalle de las noticias, no es tan así. Y cierro con esto. En las horas posteriores al debate, las redes rusas, RT, Sputnik y todas las cuentas asociadas, todas las redes asociadas, tanto la iraní como la venezolana, en fin, todas las que están dando vueltas, lanzaron una ofensiva primero para hablar de la senilidad de Biden, ¿sí? Lo cual es un dato importante.
no es que se mantuvieron objetivas diciendo el resultado fue tal. No hablaron de los yerros de Trump, se concentraron ahí. Y cuando fueron las elecciones en Francia se concentraron en hablar del triunfo de Le Pen, sabiendo que Le Pen tiene un antecedente vinculado a Putin muy fuerte, aunque haya condenado la invasión a Ucrania. Entonces, en consecuencia, la idea que quiero transmitir es que en Ucrania, en el frente de combate, está sucediendo algo, hay un cambio de tendencia, y en el mundo no está sucediendo algo que vaya a cambiar definitivamente la red de apoyos que tiene Ucrania. Todavía no. Hasta noviembre no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos y a partir de ahí podríamos analizar cuál va a ser el monto o la calidad del apoyo a Ucrania. Y en Francia, por más que cambie el mapa de la Asamblea no decide la política exterior de Francia, el voto de Francia en la OTAN o en la Unión Europea no lo decide la Asamblea. Y en la Asamblea, a pesar del avance de Le Pen, tampoco es que Francia está representada por la derecha. Entonces, un poco la conclusión que saco es que hay cambios en el frente que no están reflejando la opinión pública precisamente porque lo que más está pasando es propaganda y muy poco de realidad. Eso es mi postura frente a lo que está pasando. Bueno, yo quería añadir, a ver, evidentemente nadie sabe lo que va a pasar hasta noviembre. El 5 de noviembre en Estados Unidos veremos quién gana las elecciones y la historia reciente nos ha probado que a veces las opiniones consolidadas pues se ven descalificadas por los hechos, ¿no? Por ejemplo, la victoria de Trump en 2016, que fue totalmente imprevisible, ¿no? Pero si hoy se celebrasen las elecciones, lo más probable, según una docena, no sé, 2 docenas de indicadores, es que Donald Trump las ganaría. Por ejemplo, en 2020, una encuesta de la CNN, el día 2 de noviembre, antes de las elecciones, daba a Joe Biden 10 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Aún así, Donald Trump superó las expectativas, no fue lo suficiente para ganar las elecciones y las perdió. Ha salido hoy una encuesta de la CNN, es solo una encuesta, luego voy a decir más datos, a nivel nacional, en la que Biden está 6 puntos por detrás de Donald Trump a nivel nacional. Uno puede responder, bueno, a nivel nacional es igual. Lo que importa no es lo que pasa en todo Estados Unidos, lo que importa es lo que pasa en 8 estados, ¿no? Que son Michigan, Pensilvania, Nevada, Georgia, Arizona, Carolina del Norte y un par más que van fluctuando, ¿no? Y aquí, en estos 8 estados que son los que cuentan, porque son los que donde el voto está muy ajustado y un voto arriba o un voto abajo en el sistema del ganador se lo lleva todo, pues define las elecciones. En 2020 Joe Biden iba por delante de Donald Trump. Al final su ventaja se recortó, a pesar de que ganó las elecciones, hasta medio punto, por ejemplo, en Pensilvania, en Georgia medio punto, es decir, por el canto de un duro. Ahora todas las encuestas, una tras otra, dan en los 8 estados victorioso a Trump, a veces con una diferencia de 5 puntos que no veíamos ni a favor de Biden en 2020. Si miramos a la percepción económica, podemos empezar a mirar datos y decir, bueno, el PIB crece más rápido que en el resto del mundo industrializado, el desempleo está en mínimos históricos, la inversión está creciendo, la bolsa está en máximos históricos. Todo está fenomenal. Pero todas las encuestas, cuando alguien habla con los humanos de carne y hueso, que son los que van a votar en las elecciones, más del doble piensan que la economía estaba mejor con Trump que con Biden. La realidad puede ser ligeramente o muy distinta, pero la percepción es esa y aparte es una percepción reflejada en diferentes encuestas. Política exterior pasa lo mismo. Uno puede decir, Donald Trump era un aislacionista, Donald Trump se hizo amigo de Rusia, Donald Trump celebró una cumbre con Corea del Norte de la que no sacó absolutamente nada salvo una fotografía, Donald Trump admira a los dictadores de todo el mundo y tener toda la razón del mundo, yo estaría de acuerdo. Pero a día de hoy, en la política exterior, un número significativamente más alto de norteamericanos creen que Donald Trump lo hacía mejor que Joe Biden. Más cuestiones. La edad. Es decir, todo el debate se puede intentar sacar de contexto como sin duda ha hecho la propaganda rusa o Fox News. Pero desde 2021 todas las encuestas de todos los medios y agencias que hacen encuestas, Ipsos, Morning Consult, Siena College, New York Times, CNN, Fox News, ABC News, arrojan el mismo resultado. Más de un 70% de estadounidenses creen que Joe Biden no está en condiciones de repetir mandato. Una vez más, pueden estar equivocados todos, decenas de millones equivocados. A lo mejor Biden, como fue tartamudo en su juventud y está un poco mayor, pues tiene esa dificultad de expresarse
pero en su mente pues está igual de lúcido y además medio siglo de experiencia pues le permiten gobernar con mano izquierda y con sabiduría y hay decisiones que ha tomado que justificarían esta opinión. Pero en la calle la realidad es que la inmensísima mayoría de la gente en la calle y en las encuestas piensan que no está en condiciones. Esto puede sumarse a todo lo demás y otros datos. Donald Trump hoy ganaría las elecciones. ¿Qué puede pasar en noviembre? Ya lo veremos. Pueden pasar muchas cosas. Igual. Puede pasar en Pero agosto también. Ojo que también es agosto. sí, agosto. Por ejemplo, todo el tema de los problemas legales de Trump. Ahora, ayer con la decisión del Supremo, que tiene otras lecturas, pero una de ellas es que los problemas legales y judiciales de Trump, que siempre eran como un factor de incertidumbre, qué puede pasar si lo condenan, están ya suspendidos hasta después de las elecciones, porque la única sentencia que conoceremos es la del caso en Manhattan, la del tribunal por el asunto de conspirar para ocultar los gastos para pagar a esta actriz porno con la que mantuvo relaciones sexuales. Esta es la única sentencia que aún no la conocemos. Cuando la conozcamos, Trump tiene 6 meses para apelar y ya con la apelación el proceso se alarga hasta después de las elecciones. Y los otros 3 casos, 2 a nivel federal y uno en Georgia, van a quedar también, conoceremos el juicio, si llega a juicio, después de las elecciones. Con lo cual, ese camino ya está despejado para Trump de aquí a las elecciones. O sea que todo en general, y como digo, hay que ser cautos porque en la vida pasan muchas cosas, en general ahora tiene el viento a favor. Sí, no, yo te decía agosto que también que la política estadounidense tiene eso, ¿no? Que en agosto puede haber un cambio de candidato, no es lo mejor para los demócratas, porque tendría que empezar desde cero, y también hay que ver el otro factor, que es quién acompaña a los candidatos, porque puede potenciar o restar en cualquiera de los dos casos. Es decir, lo que digo es que me da la impresión a mí que al menos en lo que respecta a la política exterior, y coincido con vos, acá tenemos el teorema de Baglini, más fantasiosa es la propuesta, cuanto más alejados está del poder. Después cuando llegás a la oficina y decís, bueno, ¿qué es lo que realmente puedo hacer? Cambia todo. De hecho, Trump, cuando en su primera campaña les hablaba del muro que iban a pagar los mexicanos, y finalmente terminó siendo un fiasco. Entonces falta mucho, falta tanto, y coincido con vos, si hoy se realizan las elecciones, seguramente ganaría Trump, no le veo mucho margen a Biden. Pero al menos en lo que respecta a Ucrania, Taiwán o Medio Oriente, quedan muchos meses, hasta noviembre es una eternidad de todo lo que puede pasar, y al menos en lo que respecta al campo de batalla, un cambio de tendencia es importante, y un cambio de tendencia podría llegar a tener impacto en la campaña si se demostrara que la apuesta del apoyo a Ucrania no resultó de todo errada. Eso es algo que para mí es un factor que deberíamos tener en cuenta dentro del proceso electoral, no solamente en Ucrania, también en Medio Oriente. Olga, desde Ucrania, ¿cómo se ve lo de Estados Unidos y lo de Francia? ¿Se teme también por lo que pueda suceder? ¿Se teme del apoyo que pueda disminuir o que se quite? Bueno, en Ucrania ya no se teme nada. Estamos preparados hasta para los golpes nucleares, ¿sabes? Entonces, hemos aprendido que en las situaciones de emergencia tienes que primero contar contigo mismo, ¿vale? Y con tu resiliencia y con tu fuerza, digamos, interna. Así que para nosotros, claro, por un lado, la guerra empezó con Obama, ¿vale? Y mucha gente se la tiene guardada a Obama porque él no, en su momento no hizo nada, y un poquito obligaron entre todos a Ucrania a aceptar la anexión de Crimea, y esta guerra no se gestionó bien con Barack Obama, ¿no? Entonces, cuando llegó Trump, que parecía prorruso, es al revés. Él, por ejemplo, promovió el quitar el embargo para el envío de armas, y las primeras armas Ucrania recibió, los Stingers y todo esto, con Trump. Vale, luego Biden tuvo que afrontar esa guerra a gran escala, esa locura, ¿no? Entonces, como que cuando ha dicho a Argimino que con Trump no había guerra, pero es que Trump a lo mejor tuvo suerte, que se estaban engendrando muchas guerras, ¿no? durante su
Sí, es perdón una cosa, es lo que dije que es lo que dice Trump. Y mucha gente lo Sí, acepta sí, sí, y me lo repite, ¿no? No es que yo esté de acuerdo con que Trump con sea el lo que diga. responsable de la paz mundial, ¿no? Es lo que dice él. Sí, sí, no, pero esto también no es porque todo el mundo le tenía miedo y por eso no se atrevían a invadir o lo que sea, es una pura casualidad, digamos. Pero lo que quiero decir que incluso Putin muchas veces ha dicho, igual es un decir, ¿no? Porque Putin es un generador de mentiras. Entonces él ha dicho que para ellos Biden es mejor, porque Biden es previsible. Biden le va a soplar el Sullivan, guerra nuclear, y va a estar ahí medio parado y medio rumiando a ver si hacemos algo o no hacemos. Y así pueden pasar meses y meses. Y Trump al revés. Como es muy populista, pues de repente puede tomar decisiones impetuosas, no muy razonadas, pero a lo mejor más eficaces. Con lo cual Ucrania pues está a la expectativa. Sabemos que los Estados Unidos, nuestro mayor aliado, es realmente la potencia mundial que puede resolver esta guerra. Si hubiese querido, lo habría hecho. Y si lo va a querer, también lo hará, ¿no? Entonces, es algo que sabemos que dependemos, pero nunca sabemos de qué forma, cómo va a tomar, ¿no? ¿Qué curso va a tomar esto? Ahí yo quiero agregar algo. En los últimos 6 meses también hubo un cambio significativo en el escenario de la guerra. La aceptación por parte de Europa de la posibilidad de un triunfo de Trump generó una serie de movimientos dentro de Europa, pero también dentro de Ucrania, que indican que al menos Europa no va, o por lo menos está despegando de la dependencia estratégica que tenía respecto a Estados Unidos, y al menos por el apoyo que recibió Ucrania y por ciertas decisiones como la de amenazar a Hungría con quitarle el derecho a voto si seguía bloqueando la asistencia a Ucrania, me da la impresión que también habría que analizar la posibilidad de un triunfo de Trump con la decisión europea de independizarse estratégicamente de Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera. La visita de Orbán, además, la visita de Orbán a Kiev, en mi opinión, es extremadamente significativa. Por dos sentidos, El primero es que todos sabemos que Orbán es un hombre de Putin, probablemente le haya hecho llegar algún tipo de idea, propuesta, sugerencia, que al menos hasta este momento Zelensky no dio acuso de recibo, pese a que Orbán salió a publicitar una idea de cese del fuego. Pero por otro lado, hay una segunda interpretación. ¿Realmente Orbán esta vez representa a Putin o frente a las dificultades, y acá hay que meterse en el escenario húngaro? La realidad es que Orbán no la está teniendo fácil frente a las próximas elecciones y frente a la cantidad multitudinaria de gente, de opositores que se volcó a las calles. Entonces, creo que el escenario es tan dinámico que si sacamos momentáneamente y previsiblemente, coincido con los dos, Trump es una veleta, va a apuntar a donde vaya el viento, y es imprevisible, coincido. Pero si sacamos por lo imprevisible del análisis a un Estados Unidos gobernado por Trump, yo no veo que estén dadas las condiciones como para que Zelensky acepte un cambio en las condiciones que le hicieron decir que la única forma de paz es el retiro de Rusia, porque tiene a Europa como garante. Perdió el gran garante, es cierto, pero lo voy a poner y cierro con esto. Lo pongo en números. Perdió el garante de 61.000 millones, se quedó con el de 51.000 millones de euros. Y en ese sentido me parece que habría que analizar por separado diferentes escenarios en donde, y esto es lo que yo decía respecto a lo de la propaganda, por ahí no fui muy claro. Me da la impresión como que se quiere establecer un escenario inevitable, pero son tantas las variables en juego que hacen que esa inevitabilidad
sea, por lo menos para mí, bastante dudosa. Sí, estoy contigo en eso de la inevitabilidad. Es una palabra que deberíamos de desterrar de la geopolítica de las relaciones internacionales, ¿no? Y uno mira atrás y, por ejemplo, se traslada a la Segunda Guerra Mundial, año 42 o verano del 41 en Europa y dice, ¿quién va a ganar la guerra? Habría que estar loco para, ¿no? para pensar que le van a ganar dos aliados. Pero bueno, al final, efectivamente, la marea de la guerra dio la vuelta de manera dramática y afortunadamente ganaron los aliados, ¿no? Y aquí pues es igual, las previsiones hechas de hierro pues no sirven ninguna en ninguna dirección. Me gustaría apuntar al hilo de lo dicho, lo que habéis hecho ambos, sobre el carácter de Donald Trump. Una de las consejeras de Donald Trump, la persona responsable de la política hacia Rusia, Fiona Hill, dijo algo parecido. Dijo que Donald Trump lo que más le interesa en este mundo es pasar a la historia como un gran presidente y una gran figura imperial y, bueno, pasar a la historia en páginas doradas. Y entonces, si Vladimir Putin el día de mañana, siendo Trump de nuevo presidente, lo humilla o se queda con él o le hace quedar mal en el escenario internacional, es muy posible que Donald Trump efectivamente tire por el inodoro sus simpatías hacia los líderes autoritarios y a lo mejor da un golpe en la mesa y humilla a su vez a Vladimir Putin porque lo que más le interesa es satisfacer su ego, que es como que tiene el tamaño de una catedral, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, Narciso Trump. efectivamente. Y entonces, con esta dinámica, pues a lo mejor beneficia a los ucranianos. Si bien es cierto que Trump también tiene una relación con Ucrania bastante problemática, acordados del primer impeachment en 2019, que fue a raíz de las presiones a Ucrania, de esa suspensión de la ayuda militar, para presionar al gobierno de Volodymyr Zelensky para que entregase información comprometida acerca de los tejemanejes de los Biden en Ucrania, con esa compañía gasista, Burisma. Los funcionarios de Trump, bueno, Rudy Giuliani, digamos, el abogado de Trump, presionó a los ucranianos para que investigasen a Burisma y demás. Bueno, todo este complot que al final acabó con Donald Trump siendo juzgado en el Congreso, ¿no? Y además, antes de eso, antes de que incluso de que Zelensky fuera presidente, Trump y su entorno se creyeron el bulo diseminado por la propaganda rusa de que los que habían interferido en las elecciones en 2016 no habían sido los rusos, sino los ucranianos, con lo cual ya hay un historial bastante problemático. Una cosa que dicen aquí los pensadores realistas, o llamados realistas, ya que hay mucha gente que cuestiona la etiqueta, ¿no?, de realista, todos nos consideramos realistas, es que una posible ventaja de Donald Trump es que al ser pragmático, tiene una parte mala y una parte buena. La parte buena es que no se ha metido en agujeros narrativos, ¿no? Por ejemplo, Joe Biden siempre ha tenido siempre ha utilizado el filtro del bien contra el mal, de la democracia contra la dictadura, la libertad contra la opresión. Y bueno, cualquier occidental o cualquier persona con principios apoyaría esta visión, ¿no? Hay que apoyar la democracia, evidentemente, y la libertad. Pero al mismo tiempo, igual adoptar una postura demasiado moral, a pesar de que sea algo positivo, al principio puede traer desgracias dentro de unos años después, ¿no? El pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces Joe Biden se ha metido en algunos berenjenales de los que no sabe salir, porque si ahora de repente fuerza a Ucrania o intenta empezar a persuadir a Ucrania para la negociación de algún alto el fuego, pues no tendría capital político para hacerlo, ¿no? Porque ya ha invertido mucho. Y una última cosita, ya termino. Sobre el apetito de las poblaciones en Occidente y como consecuencia de sus líderes políticos que tratan de reflejar en general la apetencia del pueblo sobre Ucrania, salió hace un par de días una encuesta del European Council of Foreign Relations, que no es nada sospechoso de ser prorruso, sobre qué opinaban las poblaciones en 15 países occidentales acerca de qué va a pasar en Ucrania. Y el único país de toda la Unión Europea donde la mayoría de la población pensaba que Ucrania iba a ganar la guerra de manera decisiva era Estonia. En todos los demás eran proporciones mucho más bajas, ¿no? Y yo creo que los rusos tienen esto en cuenta. Y en su campaña en Ucrania, su invasión, más que intentar conquistar un pueblo, otro pueblo, un río, un puente, una fila de árboles, lo que intentan es horadar poco a poco la voluntad no solamente ucraniana, sino de los aliados. Y hay quien ha hecho una comparación con la ofensiva del Tet en Vietnam en el año 68. Los vietnamitas lanzaron una mega ofensiva contra los norteamericanos y fue un fracaso absoluto desde el punto de vista militar. No conquistaron nada, no conquistaron bases, no derrotaron a los americanos, pero desde el punto de vista propagandístico fue un exitazo.
porque los medios norteamericanos empezaron a informar acerca de ataques contra bases militares, voladuras de puentes, avances, atentados, y fue como una especie de sobredosis de información que causó la impresión de que los americanos iban a perder esta guerra, a pesar de que no se conquistó nada ni fue un éxito militar sobre el terreno. Y yo creo que los rusos tienen un poco esta idea. Si lanzan su nueva ofensiva en verano, es posible que tengan esto en mente. No conquistar y ampliar territorio, porque esto no cambia. Es decir, ¿hace cuánto que cambió? ¿Cuándo fue la última vez que cambió el territorio? Septiembre de 2022. Es decir, el frente lleva congelado, si bien con mucha violencia, desde hace casi 2 años. Y yo creo que los rusos tienen más esto en cuenta, en crear una imagen que pueda, digamos, influir o persuadir las opiniones públicas de los países que son aliados de Ucrania. A ver, Olga, no sé si vos querés decir algo, porque me despertó una idea. Yo creo que la guerra híbrida informativa rusa ha sido el arma principal desde esta guerra, desde 2014. Vale, esto los rusos no han parado. Yo creo que aunque aumenten su gasto en propaganda, en pagar a los medios occidentales, reclutar lobbies, personas, eso aumenta. Lo que pasa es que Ucrania, si antes no hacía nada, cero, ahora hacemos algo. Intentamos contrarrestarlo. Entonces, comparado con cómo estábamos al principio de la invasión a gran escala, Kiev en 3 días, ¿sabes? Y como estamos ahora, estamos 1.000.000 de veces mejor. Otra cosa que ellos, claro, ellos han encontrado, como tú dices, los puntos débiles y ahí van a estar dando. Para los pacifistas hay que sentarse a negociar. Paramos la guerra, paramos en la masacre. Para los que tal, su discurso. Entonces están intentando crear una imagen de que pues Ucrania no tiene cómo ganar y Rusia lo que quiere es meter la paz, en realidad. Entonces, es una estrategia que ellos hacen no solamente en Ucrania, sino en el resto de los países. Entonces, que para nosotros no ha cambiado nada, ¿vale? Es una guerra informativa y al revés, yo creo que ahora por lo menos las élites políticas de los países europeos están conscientes de lo que está pasando de verdad. Antes no lo estaban. O sea, hemos transcurrido un camino muy importante para solidificar un poquito esa opinión europea, digamos, de la importancia de esa guerra para todos los países a la larga. ¿Vale? Y antes no lo había. Entonces no creo que Rusia consiga mucho, no sé. Cuando escribí el libro sobre el fascismo argentino, me tocó estudiar el fascismo, y lo digo desde esa experiencia, entiendo a Putin como un líder neofascista, claramente porque cumple con todos los requisitos de ECO, ¿sí? De los puntos de ECO los cumple todos. Me da la impresión que parte de esta... Hay una parte que estamos olvidando, que es la mirada desde Rusia y desde los intereses de Putin. A Putin le interesa, y en esto coincido con los dos, voy a juntar la opinión de los dos, a Putin le interesa construir una sociedad en conflicto permanente, ¿sí? En guerra permanente, en donde no se puede evitar el conflicto por más que hable de cese el fuego, y por más que haya un cese el fuego, cualquier momento de paz es el prolegómeno para un nuevo momento de conflicto, porque necesita la guerra para golpear a la sociedad como si fuese un herrero golpeando el metal en el yunque. Su nueva sociedad depende de la guerra. Y esto hay que entenderlo, más allá de Trump, de Macron, de Zelensky. Rusia, de la mano de Putin, necesita continuar el conflicto eternamente, porque eso es lo que le da la razón de ser, porque eso es la recuperación principal de lo que fue el espejo del fascismo europeo, que fue el fascismo soviético. Una sociedad movilizada, viril, la defensa de una patria que siempre está en peligro, y acá con esto cierro con la idea que va a lo de la guerra híbrida. Dentro de esta concepción fascista de la realidad que tiene Putin, no admite
que su guerra, perdidosa, es contra Ucrania. Necesita crear un enemigo mucho más fuerte, y en esta guerra híbrida de la propaganda, no es contra Ucrania, es contra la OTAN, es contra Europa, y quiere que no sea contra Estados Unidos. Ahí yo creo que hay una coincidencia con el discurso, un ensamble con el discurso de Trump. Pero eso tiene un objetivo que es muy claro, que es sacar a Ucrania, desaparecer a Ucrania como la otra parte. Es así como dice que Ucrania no existe, no tiene nada que negociar con Zelensky, él va a negociar con Trump y con la Unión Europea. Entonces ese uso retórico que hace la propaganda de la desaparición del líder ajeno es lo que une la descalificación permanente a Zelensky y a Biden, o las acusaciones contra Macron por esto o por lo que fuese, porque su mujer, no sé, es mayor que él, por tirar algunos ejemplos. La desaparición del otro es otro de los efectos propagandísticos que siempre busca el fascismo. Insisto, estuve 4 años enteros estudiando cómo funciona el fascismo para entender cómo operó en mi país. Y con esa autoridad les digo, Putin no va a parar, más allá de quién gane, en el país que sea, no va a parar. Esa es la variable fija en cualquier ecuación que hagamos. Putin no puede parar, porque en el momento que haya paz va a haber un balance, y no es positivo para Putin. No sé, yo, permíteme que Mm. esté un pelín en desacuerdo. Evidentemente no voy a defender a Putin y a decir que no es un líder fascista. Está haciendo un gran esfuerzo por demostrar que si no es un líder fascista, está muy cerca de ser un líder fascista. Una de las incógnitas relativas es lo que pasa dentro de Rusia. Como sabéis, Rusia en esta deriva totalitaria está cerrando medios de comunicación. Bueno, ya están cerrados desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero los últimos que quedaban independientes fueron cerrados hace 2 años, o Novaya Gazeta o Dost. Y luego los corresponsales pues están siendo expulsados, las visas no les van renovando y hay una especie de semi-silencio informativo. Aunque dan corresponsales y las redes sociales, pues muchos rusos todavía son capaces de acceder con truquitos, con VPNs y demás, ¿no? Sin embargo, uno ve, por ejemplo, cómo estaba la sociedad en general en la Alemania nazi, movilizada, sedienta de venganza, con la Primera Guerra Mundial, con ideas antisemitas cogiendo fuerza. No todo el mundo estaba así, pero había como una especie de gran movilización nacional. Y si bien Putin está empujando en esta movilización nacional para ganar la guerra contra Ucrania, su invasión ilegal, no sé yo si la actitud de los rusos es comparable a la de un régimen fascista, en el sentido de que, sí, evidentemente hay cientos de miles de rusos luchando, pero muchos lo hacen por el dinero, ¿no? La mayoría de los reclutados están reclutados del campo, de lugares muy atrasados, sin agua corriente, y cobran un buen dinero. Es decir, cobrar $1.000 o $1.500 en ciertas regiones de Rusia es algo muy apetitoso en esas circunstancias, ¿no? Y luego hay mucha gente que no sabe qué hacer. Es decir, un libro que escribió mi amigo Xavier Colas, Putinistán, él pasó 12 años de corresponsal en Rusia. Es un libro fenomenal que os recomiendo. Él habla de cómo los rusos han ido cediendo poco a poco, poquito a poquito, libertades, cosas que por sí mismas no tenían una gran importancia en principio, pero que luego acumuladas les hizo darse cuenta de que habían perdido todas sus libertades, ¿no? Por ejemplo, en el tema del orgullo gay, pues de repente aprueba una ley contra la, abro comillas, propaganda homosexual, y muchos homosexuales dicen, bueno, podemos seguir viviendo juntos, es verdad que no nos podemos casar, es verdad que no podemos salir a la calle con un cartel, celebrar el orgullo gay, informar a los jóvenes homosexuales que salgan del armario, pues que ser homosexual no es nada malo. No podemos hacerlo, pero bueno, trabajamos, vivimos juntos, hacemos nuestra vida, viajamos. Se puede vivir así, no pasa absolutamente nada. Pero claro, con esa actitud pasan 2 años o pasan 5 años y de repente hay redadas en clubes para homosexuales en Rusia y de repente no te dan un trabajo y de repente usted es gay, ¿quién es este? ¿Es su hermano? No. Ah, ¿que es su novio? Pues no le alquilamos un apartamento. Y así poco a poco en los medios de comunicación, en la política van quitando los derechos. Pero hoy la mayoría de los rusos, o bueno, no sé si la mayoría o qué porcentaje, en lugar de estar movilizados en esta guerra ilegal, están como en un estado de shock. Y mi amigo Xavier Colas, igual no lo dice en el libro, pero me lo dijo personalmente. Es como si de repente uno entra a una habitación y ve a su padre, no sé,
manteniendo relaciones sexuales con una cabra y se va, da la vuelta, cierra la puerta de un portazo y se va. Y no quiere saber nada más porque es traumático. Pues aquí pasa igual, hay muchos rusos, gente normal, civilizada, que se ha visto arrastrada poco a poco también por su responsabilidad hacia este agujero en el que están y no quieren mirar. Y entonces Xavier contaba cómo lo cuenta en el libro, cómo cuando empieza la invasión a gran escala de Ucrania y él está en Kiev y caen los misiles en Kiev y se escuchan ¡bum! Las explosiones y las tropas rusas avanzan en 5 direcciones a la vez por toda Ucrania, sus amigos rusos le escriben y le dicen, ¿qué está pasando? Cuéntamelo. Y dice, ya lo estoy contando en los medios, lo estoy contando a diario, en la radio, en la tele, en los periódicos. No, pero quiero que me lo cuentes tú, no está pasando nada, ¿verdad? Es decir, no se lo querían creer. Entonces es una sociedad que ha sido despolitizada y desmovilizada por el régimen. La política es cínica, la oposición es peor, Navalny es corrupto, no te interesa por la política. Déjanos a nosotros la política, tú haz tu vida, trabaja, gana tu salario y ya está. Y de repente han pasado de estar desmovilizados a que los quieren movilizar contra Ucrania. Y la mayoría dicen, mira, yo por aquí no paso, soy apolítico gracias al cinismo del régimen y ahora de repente ir a matar a mis hermanos ucranianos según la visión soviética, ¿no? De la hermandad, pues es algo que no coincide en la mentalidad de muchos rusos, ¿no? Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más para cerrar o algo. Bueno, para cerrar, yo solo quiero decir que no hay que quitarle la responsabilidad y la culpabilidad al pueblo ruso. La masacre de Bucha no la ha hecho Putin. Todos los destrozos que están haciendo no lo hace Putin. O sea, yo trabajo para una organización que se llama Tribunal para Putin. Más de 100.000 crímenes de guerra registrados ahora, sin entrar en la mayoría de los territorios ocupados. Vale, entonces decir, no, es que ellos no quieren la guerra, Putin quiere la guerra y los ha condenado a esa guerra, es tergiversar la realidad, Bueno, ¿vale? Es un pueblo que en un 70 y tanto por ciento apoya esa política, que sí, que iban quitando libertades y todo, y iban cediendo esas libertades también, ¿vale? Ucrania, los primeros días de la guerra estábamos llamando a todos nuestros familiares rusos, salid a la calle. Si salís millones, pues va a pasar algo. Igual que pasó en Ucrania, salimos millones en Kiev, ¿sabes? En una ciudad. Entonces ellos se han dejado a todo esto y están viviendo, están a gusto, están felices de no tener ninguna responsabilidad sobre esta guerra. Dicen, no, ese es el gobierno, entre tu gobierno y el mío, yo no cuento nada. Y eso no es correcto. Vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros tiene su responsabilidad civil, ¿vale? bueno Y más que para el los historial, rusos no son unos analfabetos. O sea, se pueden conectar, como tú dices, con VPNs, pueden saber las noticias perfectamente. Eligen no saberlas. Eligen tomar esa postura, digamos, y si vienen a matar, ¿a mí qué más me da? ¿Me matas por convicción o por miles de dólares que te pagan? ¿Entiendes? sí, Entonces, bueno, quiero dejar claro una cosa. Antes he dicho que es también su responsabilidad por haber dejado que les quitaran sus libertades. Y es evidentemente su responsabilidad del pueblo ruso, primero de los soldados que van a matar, del gobierno, y luego de los demás, porque no hacer nada también es una postura, ¿no? Simplemente son 140 millones de personas y hay diferentes categorías. Los que se han marchado, 1 millón, los criminales que han estado en Bucha violando y matando y torturando, los que están en la guerra ilegal en Ucrania, los ancianos, los jóvenes, y bueno, simplemente es haber establecido una distinción con la movilización salvaje de ciertas sociedades. La rusa no es una sociedad movilizada a muerte por la guerra al 90%, a eso me refería. No estoy eximiendo de responsabilidad a nadie. bueno, vivimos en el siglo XXI, ¿eh? Ya es un poquito diferente. A ver, para tercer entre ustedes dos. Eh, lo cierto es que hasta el año 42, vos marcaste el año 42, Argemiro, la guerra no había llegado a Alemania. De hecho, las crónicas de la guerra cuentan que los cafés de Berlín estaban abarrotados y hasta no se sentía siquiera el impacto económico de la guerra. Pero en el 43 se da vuelta la batalla en Kursk, empiezan a desembarcar los aliados en Sicilia después de liberar el norte
de África. Creo que es un proceso, me parece que es un proceso, y que gran parte del repertorio político de Putin se fundamenta en su historia como hombre de la KGB, y que el preparativo principal para el lanzamiento de su guerra no fue militar, y esto me hago cargo de lo que digo, sino la creación de un sistema de control interno, tanto represivo como propagandístico, que le permitiera evitar cualquier tipo de repetición de la historia, como le pasó a otros líderes rusos cuando perdieron en el frente y las noticias llegaron y terminaron con revoluciones. Entonces, es parte de este proceso. Los rusos pueden alegar que no sabían. Yo creo que gran parte sabe, y que la movilización tiene que ver con la recuperación de una memoria histórica de la Gran Guerra y la exitosa venta que se hizo de otra vez Rusia está en peligro porque la OTAN, los atlantistas, los euroatlantistas o los nombres que quieran ponerlos, en aquel momento eran los nazis o los burgueses, hoy son los otanistas y los atlantistas. Creo que Putin, que es un gran lector de la historia y un gran manipulador, está teniendo éxito tocando las teclas más profundas que tienen los rusos. Es la tecla cultural. Vos tenés una tecla ideológica, tenés una tecla coyuntural, pero la tecla cultural opera sobre la parte más profunda de tu conciencia. Y yo creo que ahí, en ese sentido, Putin es un enorme hipnotizador frente a un pueblo que en gran parte está siendo hipnotizado y no reacciona y sigue mirando fijo eso que le ponen, ese péndulo que le ponen para ser hipnotizados, y no se atreven, por costumbre, por cultura o por lo que fuera, a levantar la vista y mirar para ese otro lado. Esa es mi opinión respecto a lo que dijeron ustedes dos, y me pongo en un punto medio, pero no por tibio, sino porque, insisto, veamos lo que ocurre, porque el determinismo es el peor, junto con el ego, son los peores consejeros para hacer un análisis. Es mi reflexión final. Si no queréis, no sé si queréis añadir algo más para terminar. Si no, muchas gracias a los tres. ¿Alguien me responda, por favor? No, está bien, lo has dejado bien, lo has dejado bien. Yo simplemente quería eso, Lo has bordado, ¿no? reiterar eso, que a veces es, como decía antes, con la moral, uno tiene que vivir con la moral en el corazón y defenderla. Y bueno, al hacer los análisis, pues siempre salen matices, ¿no? Pero hay una responsabilidad del pueblo ruso inequívoca, y yo creo que la metáfora de la persona que está mirando a un punto fijo y que no tiene las agallas o la educación para mirar hacia otro lado, yo creo que es bastante acertada en este momento, en el caso de los rusos. Lo lindo de Occidente es que podemos ponernos de acuerdo aún teniendo matices. Sí. Eso es lo que tenemos que proteger, y eso es lo que nos pone como personas occidentales. Gracias a Dios. Pues lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo a los tres. Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo.